Bueno, harto que conversar después de esta semana que medimos desde el miércoles pasado a este miércoles aquí en el programa con Robert Funk. Robert, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos con todas las medidas sanitarias requeridas aquí en el canal. Académico, además del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Quisiera preguntarte, porque hay hartos temas que conversar, pero uno sin duda, nosotros medimos la semana desde el miércoles pasado a este miércoles, que es el periodo del programa, y quisiera preguntarte qué tan importante crees que puede ser la Corte Suprema, cuya elección, importancia, ya hemos conversado previamente en esta elección. ¿Qué tanto puede movilizar a unos y a otros este tema? O sea, siempre iba a ser importante porque sabíamos que era muy probable que iba a ser una elección reñida y por lo tanto era muy posible que iba a llegar en algún momento a la Corte Suprema tal como ocurrió en el año 2000. El hecho de que hoy día, entre el miércoles pasado y hoy día haya fallecido Ruth Bader Ginsburg, implica que la pelea ahora es, y Trump lo ha dicho abiertamente, dice él necesita llenar ese cupo porque de eso depende. Él lo ha dicho, de eso depende su posibilidad de ser reelecto. O sea, la elección muy probablemente, y él lo sabe, va a estar determinada en la Corte y por lo tanto ambos lados tienen un interés en qué es lo que ocurre ahí. Lamentablemente sabemos que los senadores ya se han pronunciado y tienen los votos para nombrar, dicen que van a aprobar el que sea, o la que sea. Y ya por lo tanto sabemos que Trump va a tener la posibilidad de llenar el cupo. Sí, al parecer una mujer es lo que ha anunciado Donald Trump que sería su candidata. Es la Corte Suprema, como mencionamos antes, quien decide finalmente, por ejemplo, si hay o no recuento de votos cuando hay un Estado peleado en disputa, entre otros temas. Pero hay también una sensación de que podría movilizarse también a los demócratas. ¿En qué sentido? En el sentido de tomar conciencia de lo importante que es el presidente en el minuto en que determina quién es el que llena una vacante en la Corte Suprema, porque hay detrás también lo que se ha llamado una guerra cultural, ¿no? Sí, yo creo, o sea, una cosa es la elección. Sí. Y la Corte Suprema se puede pronunciar sobre el reconteo, pero también otros temas. Yo creo que una cosa va a ser muy, ya estamos viendo algunas señales, una cosa va a ser muy problemática en esta elección va a ser si se impide permitir que gente vaya a votar, o sea, de qué forma se impide y si eso termina siendo también un tema que llega a los tribunales. Pero de aquí hacia adelante lo que está en juego es, más allá del resultado de la elección, lo que está en juego es efectivamente una serie de leyes existentes, como el tema del aborto, y otras cosas también que al final del día se terminan determinando en la Corte Suprema, el matrimonio igualitario, que ya se terminó, pero esas cosas siempre terminan siendo vistas por la Corte Suprema, temas de procedimientos electorales. Una de los grandes cambios que ha ocurrido en el último tiempo y una de las cosas que ha permitido que Trump o que los republicanos tengan el poder que tienen son una serie de decisiones que llegaron a la Corte Suprema que afectan, por ejemplo, lo que se llama el Civil Rights Act, la ley de derechos civiles, que en el pasado, que fue implementada en los años 60 para asegurar que la comunidad afroamericana en particular pudiera votar sin problemas. Eso se ha ido debilitando con el tiempo y eso ha llegado a la Corte Suprema. El tema de los super PACs, el financiamiento de los partidos políticos. Exacto. La Corte Suprema determinó... Estos grupos que se forman para financiar también las Y la Corte campañas. Suprema determinó que no pueden haber límites a ese financiamiento porque el financiamiento es considerado como libertad de expresión. Entonces, hay muchos temas, no solamente culturales, sino también en cuanto al funcionamiento de la propia de la política y de las elecciones. Claro, y por ejemplo el tema de la reforma al sistema de salud de Barack Obama, si se echa atrás o no, o los DACA, que la gente no tiene por qué saberlo, pero son aquellos hijos de inmigrantes que llegan siendo pequeños a Estados Unidos. O sea, sus padres deciden traerlos en una situación de no tener papeles, pero ellos son niños, no tienen posibilidad de decidir, se les llama los Dreamers porque han hecho toda una vida en Estados Unidos, se les echa o no finalmente, es lo que ha paralizado hasta ahora la Corte Suprema y otros tribunales de menor instancia. Un tema entonces, la nominación en la Corte Suprema. Otro tema de la semana sigue siendo el cuestionamiento a la elección en sí de parte de Donald Trump y si reconocería o no una derrota. Y en ese sentido, es tema todas las semanas y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Es una democracia la que está, no sé si la democracia misma en riesgo, pero el reconocimiento de una elección? ¿Qué tan complejo es el momento en Estados Unidos? Es extremadamente complejo. Probablemente desde la guerra civil que no vemos un nivel
de división como vemos hoy día. Hoy día Trump dijo, un periodista le preguntó si él estaría dispuesto a garantizar una transferencia pacífica del poder, una transición pacífica, y él dijo, su respuesta fue, vamos a tener que ver. Que es su respuesta a muchas cosas, su respuesta siempre, vamos a ver, pero no está diciendo que sí. Que es una cosa más o menos obvia en cuanto a sus responsabilidades como presidente. Hoy día, en los últimos días, salió un artículo en The Atlantic, una revista muy prestigiosa en Estados Unidos, que detalla todas las condiciones o los problemas que pueden que Estados Unidos podría enfrentar en las próximas 6 semanas y posteriormente, y son muy complejas, que tienen que ver con grupos armados impidiendo que gente vaya a votar, o grupos armados que salgan después de la elección, pero particularmente, y aquí también entra la Corte Suprema, podría entrar la Corte Suprema eventualmente, tiene que ver con el conteo, porque es muy posible, como mucha gente está votando por la pandemia, por correo, que el resultado final no se sepa hasta mucho después de la noche de la elección. También es posible que Trump efectivamente gane o esté ganando la noche de la elección y él ahí va a querer parar el conteo porque todavía no se van a haber contado todos los votos por correo. Y eso puede demorar semanas. Es importante decirle a la gente que esos votos por correo siempre han existido, pero normalmente la proporción de los demócratas que votan por correo es mayor que la de los republicanos, bastante mayor. Eso es algo reciente, eso es algo que ha ocurrido en los últimos 10 o 20 años. Supuestamente no se entiende bien por qué es así, pero es así. Y por lo tanto, Trump sabe eso y va a tener todo el incentivo para tratar de parar el conteo. Y eso después se va a llevar sin duda a la Corte Suprema y por eso también él necesita tener esa vacancia resuelta. Quiero invitarte a escuchar otra de las cosas que pasó en la semana, que es esta acusación de parte de una mujer. Nuevamente ya ha tenido más de 20 acusaciones Donald Trump, no con sentencia judicial, pero veamos qué fue lo que dijo esta mujer, que dice que hace algunos años hubo un abuso de parte de Donald Trump en su contra. Veamos. It was September of 1997. Era septiembre de 1997. Fui invitada por Jason Bean, con quien salía en ese tiempo a Nueva York y al US Open. Terminamos con Donald Trump. Fui a su casa, a su oficina. Donald Trump. When I came out of the bathroom. Cuando salí del baño, Donald estaba esperando afuera. Inicialmente pensé que estaba esperando para entrar, pero ese no fue el caso, lamentablemente. Wasn't the case, unfortunately. He just shoved his tongue down my throat. Él simplemente empujó su lengua por mi garganta y yo lo estaba empujando, y entonces fue cuando su agarre se hizo más fuerte, y ya sabes, sus manos estaban un poco en todas partes. Su agarre era fuerte y no podía alejarme. ¿Y le pediste que se detuviera? Sí, lo hice, pero fue como claramente no significa sí. No, meant yes. Amy Dorris, entonces, una nueva acusación. Algunos sostienen que esto no impacta mayormente porque ya conocen a Donald Trump sus votantes, y mientras algunos incluso dicen que esto no puede ser verdad, siempre le creen a pie juntillas, otros tampoco lo consideran tan grave, y otros sí lo encuentran grave, pero encuentran que es más importante en el fondo la elección, y otros creen que es una campaña en el fondo de la izquierda en su contra y que no creen estas acusaciones. Sí, todo eso es verdad. Una de las cosas interesantes de esta elección es que hay muy pocos indecisos, y hay muy pocos indecisos porque está tan dividida y por lo tanto la gente tiene sentimientos muy fuertes por un lado o por el otro, pero también porque los conocen o sienten que los conocen. Biden lleva 50 años en la política, la gente que lo apoya lo conoce, no van a aprender mucho más en los debates, en la publicidad electoral, ya lo conocen. Y Trump también tiene sus seguidores que sienten que lo conocen, y por lo tanto estas cosas que han salido en el pasado no cambiaron. Hay que recordar las grabaciones que salieron en la última elección, con lenguaje, con el mismo reconociendo algo parecido a lo que cuenta aquí la señora, y por lo tanto, y eso no cambió nada, y esta vez tampoco va a cambiar. Por eso es tan importante el hecho del turnout, de la gente, que la posibilidad que tenga la gente para ir a votar, porque probablemente se va a decidir ahí la elección, no en cambiar un lado u otro lado de opinión. Pero Donald Trump ha hecho cada vez más difícil también el ir a votar.
Bueno, por eso él se está pronunciando contra la votación por correo y por eso dice cosas que probablemente ni siquiera son cosas que después tiene que hacer él o implementar él, sino que sus militantes, la gente, estas personas que, de nuevo, hoy día hubo imágenes de, creo que fue en Nashville o Memphis, de grupos armados vestidos de soldados, que en Estados Unidos los llaman militias, pero no son militias, son grupos armados. Que andan por la calle básicamente para meter miedo a la gente. Si uno es un grupo de una minoría o o una persona mayor, le va a dar miedo ir a votar, a acudir a un lugar de votación viendo gente armada para afuera. Robert, para cerrar, vienen los de la próxima semana, vamos a transmitir además aquí en CNN Chile en vivo el debate presidencial, el primero de esta campaña, el primero de 3. ¿Qué cabe esperar de ese debate? ¿Es importante? ¿No es tan relevante? ¿Y qué estrategias uno podría esperar de cada uno de los candidatos? Por un lado, por las razones que acabo de decir, yo creo que no es tan importante, no va a cambiar mucha opinión. En general, los debates no cambian mucho la opinión de los votantes y en este caso tal vez menos que otras veces. Yo personalmente siempre he pensado que Biden no saca nada con debatir con Donald Trump, porque Trump, si uno debate con alguien que no se basa en la racionalidad, en la realidad, Trump puede salir con cualquier cosa y va a salir con cualquier cosa para tratar de hacer que Biden reaccione. Puede acusarlo de ser violador, acusarlo de cualquier cosa, de ser pedófilo, y si Biden se enoja puede perder la calma y reaccionar mal. Y por lo tanto yo creo que en realidad no sé por qué lo hace, pero es tradición en Estados Unidos. Y en ese sentido yo creo que Biden tiene una gran desventaja, porque él va a estar tratando de debatir en base a los hechos y a la racionalidad, y Trump no tanto. ¿Muy incierta esta elección a tu juicio a este punto? ¿Muy qué? Muy incierta la elección a este punto. Qué difícil, además, cuando es una elección indirecta, saber si se equivocan o no las encuestas. O sea, basándonos, suponiendo que las encuestas no están equivocadas, el resultado no es incierto. El problema es si esas personas van a poder ir a votar y si sus votos van a ser contados. Robert Funk, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Conexión Global. Muchas gracias.